Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga en esta hermosa mañana que el Señor nos permite vivir, disfrutar y también disfrutar de este tiempo juntos. Estamos en el Apocalipsis, estamos estudiando el último libro de la Biblia. Generalmente a las personas la palabra Apocalipsis les suena a destrucción, a el fin del mundo, a catástrofe, ¿sí? Bueno, el cine, ¿sí?, ha aprovechado esta forma esta forma en el subconsciente de la humanidad, ¿sí?, de que el Apocalipsis es algo catastrófico, ¿sí? Lo ha usado para sus películas, ¿no? ¿Sí? Todo de género, dice, ya está el género, ¿no? Género apocalíptico. Pero en realidad el Apocalipsis, el Señor se lo reveló al apóstol Juan para que fuera de aliento, ¿sí?, a la iglesia. No para que fuera algo que mejor no leerlo, ¿sí? Porque nos llena de temor el leer el Apocalipsis. No, el Apocalipsis el Señor se lo dio a Juan para que Juan lo transmitiera a las 7 iglesias en primera instancia, ¿sí?, del Apocalipsis, y para que esta enseñanza fuera de aliento para la iglesia, fuera de ánimo, recobraran fuerzas. ¿Sí? Bien, así llegamos entonces al capítulo 10. Lo que sí, el Apocalipsis maneja mucho el lenguaje simbólico, lo hemos dicho, ¿cierto? En esta etapa del Apocalipsis, a esta altura del libro, llegamos a este capítulo 10. Y venimos del capítulo 9 de ver la sexta trompeta, el sonido de la sexta trompeta. Recordamos que el Señor había dicho, había mostrado a Juan, ¿sí?, 7 trompetas, ¿sí?, el sonido de 7 trompetas, y cada el sonido de estas trompetas traía un juicio, ¿sí?, hacia aquellos que resistían a Cristo, hacia aquellos que resistían a la iglesia. En cada una de las trompetas vamos viendo, ¿sí?, que la intensidad va subiendo, que la intensidad del juicio de Dios va en aumento. Y así es como llegamos. Habíamos llegado a la sexta trompeta, ¿sí?, en el capítulo 9, donde el juicio de Dios hizo que una tercera parte de la humanidad muriera. Ahora llegamos a este capítulo 10 y la primera parte del capítulo 11, ¿sí?, se hace como un paréntesis, ¿sí?, como una nota al margen en cuanto al desarrollo de las 7 trompetas. Hay un tema paralelo entre la sexta y la séptima trompeta, y son esta visión de Juan en el cielo, ¿sí?, del ángel y el librito, y capítulo 11 son los 2 testigos que vamos a ver más adelante. Vamos a leer entonces este capítulo 10 del Apocalipsis, versículo 1. Dice: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas.
Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. La voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito, y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel. Pero cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Del versículo 1 al 4, entonces, vemos este ángel poderoso, ¿sí? Aparece en escena un ángel poderoso. Vuelvo a decir, ¿sí? Todo lo que leemos, gran parte de lo que leemos en el Apocalipsis es simbólico, ¿sí? Lenguaje simbólico, no tenemos que tomarlo en forma literal, ¿sí? Pero recordamos que cuando Juan escribió el Apocalipsis, ¿sí? La iglesia estaba bajo persecución del Imperio Romano. Entonces esta forma de escribir con símbolos, con figuras, con cifras extrañas, desorientaba a los que lo perseguían, ¿sí? Si encontraban una carta o un escrito donde hablaban claramente de Cristo, podían ir a la cárcel por llevar ese escrito. Pero si lo encontraban con el Apocalipsis, ¿sí? No entendían el significado y lo dejaban ir, ¿sí? Bien, entonces Juan ve aparecer a este ángel poderoso, ¿sí? Que viene del cielo, dice, ¿sí? En el versículo 1, envuelto en una nube. Y es interesante ver cómo Juan describe a este ángel poderoso. Dice que estaba envuelto en una nube, el arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Esta es la descripción que Juan hace del ángel, de este ángel poderoso. Dice primero que estaba envuelto en una nube, demostrando de esta manera, ¿sí?, el poder del Señor y la manifestación de su gloria. Cada vez en la Biblia que aparece una nube, ¿sí?, la nube en relación con el Señor es manifestación de su poder y de su gloria, ¿sí? Lo tenemos en el Éxodo, ¿sí?, cuando está Moisés guiando al pueblo en el desierto. Dice Éxodo 16, dice, miraron hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se apareció en la nube. Dios guiando a su pueblo en el desierto, ¿sí?, a través de una nube en la cual se manifestaba la gloria del Señor. También encontramos esta nube de la gloria, manifestando la gloria del Señor en la transfiguración, ¿sí? Allí cuando el Señor sube al monte con sus tres discípulos, con tres de sus discípulos, ¿sí? Y una nube también aparece allí manifestando la gloria de Dios, y a través de la nube se escucha la voz del Padre, ¿sí? Este es mi Hijo amado. Finalmente también, ¿qué otras dos ocasiones
¿sí? O una ocasión que está descrita, que vieron los discípulos, y una que está anticipándonos o está anunciada para el futuro. Y la nube cuando lo ocultó de los ojos de sus discípulos, ¿sí? Cuando se fue a la presencia del Padre. Y finalmente, ¿sí? En la segunda venida también vendrá entre las nubes. Lo anticipa así el Evangelio, ¿sí? Ahora, esta descripción, entonces, el arco iris lo encontramos también aquí en el Apocalipsis sobre el trono de Dios. Y dice, habla del aspecto de su rostro como el sol y sus pies como columna de fuego. Bien, esta descripción de este ángel poderoso, ¿sí?, ha llevado a algunos estudiosos a creer que Juan está acá describiendo ¿a quién? Que este ángel poderoso es el Señor Jesucristo, el Señor glorificado. Y que cuando lo leemos nos puede llevar a hacer pensar esto, ¿sí? Pero hay un detalle. Miren ustedes el versículo, el 5, ¿qué hace el ángel? Dice que levantó su mano derecha al cielo, ¿y qué hizo? Versículo 6, y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos. Si este ángel fuera el Señor glorificado, fuera Jesús glorificado, juraría ¿por quién? Por sí mismo, ¿sí? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en su condición de humillación, ¿sí?, Él sí juraba por el Padre. Y Él sí decía obedecer al Padre y seguir las instrucciones del Padre. Ahora, en su condición de exaltado, ¿sí?, junto al Padre, a la derecha del Padre, entronizado allí en el cielo, Él juraría por sí mismo. Está hablando aquí Juan de un ángel poderoso, un ángel muy cercano al Señor. Por eso, cuando vemos la descripción que Juan hace de este ángel, se nos confunde y decimos, ¿está hablando del Señor o está hablando de un ángel? Porque lo describe de una manera que muy similar a la que le describió a Jesús en el comienzo del Apocalipsis. Dice ahí capítulo 1, dice, el Hijo del Hombre vestido con una túnica, llegaba hasta los pies, ceñido con un pecho encinto, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca nieve, sus ojos eran como llamas, sus pies parecían de bronce bruñido. Pareciera que aquí en el capítulo 10 está describiendo a Jesús, pero no, está describiendo a un ángel que está muy cerca de la presencia del Señor. Este ángel vive en la presencia de Dios y por lo tanto refleja características propias del Señor. Y aquí tenemos una enseñanza para nuestras vidas. Cuanto más cerca estamos del Señor, cuanto más tiempo pasamos en la presencia del Señor, más reflejamos al Señor. Un testimonio de un muchacho que se convirtió al Señor. Su familia, toda su familia, ninguno era creyente, era el primer creyente de su familia. Y claro, pasaron los meses y el Señor fue transformando su vida, su carácter, ¿sí? Y en un momento uno de sus familiares lo confrontó y le dijo, fulano, ya no sos el mismo, pero te pareces a esos pastores que hablan por la tele. Qué hermoso que nos digan eso, ¿no?
porque estamos reflejando a Cristo. Cuanto más cerca estemos del Señor, cuanto más meditemos en su palabra, más nos comprometamos con el Evangelio, más anhelemos fervientemente en nuestro corazón agradar al Señor, más nos asemejaremos a Cristo. Claro que este ángel, cuando leemos la descripción de Juan, nos confunde. ¿Está hablando de Jesús o está hablando de un ángel? Qué bueno, hermanos, que en nuestra vida se puedan reflejar claramente el fruto del Espíritu. ¿Sí? Amor, gozo, paz, benignidad. Que es el carácter de Cristo, el carácter que Cristo tuvo aquí en la tierra. Que el Señor nos dé la gracia, que salvando la distancia, ¿sí? Y en forma simbólica lo diga, pero ¿estoy viendo a Marcelo o estoy viendo a Jesús? Salvando la distancia, ¿sí? ¿Me explico? ¿Sí? Que por la gracia de Dios nosotros podamos reflejar a Cristo, y gracias a ese tiempo que pasamos con el Señor. En el versículo 3, cuando el ángel gritó a gran voz, dice que se escucharon 7 truenos y que emitieron una voz. Estos 7 truenos está hablando acá en forma simbólica del Señor, ¿sí? Está hablando aquí de Dios. Sí, recordamos que siempre el número 7 es un número que habla acerca de la divinidad, está hablando acerca de Dios. Veo acá, en esta acción del ángel levantando la voz, no sabemos qué lo gritó, pero el ángel viene a la tierra con una misión de parte del Señor. Y en estos 7 truenos vemos el respaldo de Dios a la obra del ángel, a lo que el ángel está llevando a cabo. Es más, la acción, la obediencia del ángel hace que se manifieste el Señor y se manifieste con voz audible para Juan, que manifieste su palabra. Claro que Dios le prohíbe a Juan, que estaba ahí siendo el espectador, escribir, tomar nota de lo que el Señor dijo en ese momento. Los ángeles tienen una obediencia perfecta, pero que Dios nos dé la gracia de obedecer al Señor. Cada vez que, como hijos de Dios, obedecemos su palabra, obedecemos sus principios, cada vez que, a pesar de lo que el mundo diga o de que el mundo nos cuestione o cuestione los principios de Dios, cuando nosotros nos jugamos por el Señor, cuando nosotros somos obedientes al mandato del Señor, como lo fue este ángel, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Como dice José, jugate por Dios, juguémonos por el Señor. Y el Señor va a estar con nosotros. Y el Señor nos va a respaldar. No tengan duda de eso. A veces nos jugamos por el Señor perdiendo a los ojos de este mundo, perdiendo. La iglesia primitiva se jugó por el Señor, perdió sus bienes, perdieron sus vidas, pero en Cristo ganaron. Fueron más que victoriosos, como dice el apóstol Pablo. No sabemos lo que Dios no le permitió escribir a Juan. No sabemos, desconocemos eso. No quedó registrado. Y esto hay una profunda enseñanza que nos lleva a la humildad. Como cristianos,
tenemos que reconocer que no sabemos todo de Dios. No podemos saber todo de Dios. ¿Sí? No podemos saber todo de Dios. Deuteronomio 29 dice claramente, ¿no es cierto?, que lo secreto pertenece a Dios y nosotros no tenemos por qué tratar de indagar, de investigar. Dios sabe. Ahora, del versículo 5 al 7, el ángel da una certeza, declara una certeza con su juramento. El ángel da un anuncio, y este anuncio de parte del ángel tiene una total certeza de cumplimiento, ya que lo confirma con un juramento. ¿Sí? Jura por aquel, jura por el Señor. ¿Y cuál es este anuncio que el ángel hace? Este anuncio, versículo 7, está en relación con la trompeta que va a venir, la séptima trompeta. Y la séptima trompeta es la trompeta final. Hay un himno, ¿no? Cuando se oiga la trompeta final, creo que hay, ¿no? La trompeta del Señor se toque la final. Ahí está, ¿sí? Ese himno está hablando de esta séptima trompeta. Y el ángel acá está hablando de esta séptima trompeta, la trompeta final. Dice el versículo 7, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ya no habrá más tiempo. Fíjense ustedes, perdí el versículo 6 al final, dice que ya no habrá más demora. ¿Sí? La versión 60 dice el tiempo no será más. A mí me gusta más la traducción de las Américas, que dice ya no habrá más demora, y de la misma manera la traduce la versión, la Nueva Jerusalén, que traduce también ya no habrá dilación, ya no habrá más demora. Recuerdan que en el tiempo de la iglesia primitiva, algunos decían, bueno, ¿va a venir o no va a venir Jesús? ¿Sí? Algunos decían, no, en realidad ya vino. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, dice, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, ¿sí?, como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y continúa hablando ahí en 2 de Pedro capítulo 3. Acá el ángel está diciendo, antes de sonar la séptima trompeta, se termina el tiempo de la gracia, se termina la oportunidad de arrepentimiento. Por eso la palabra de Dios dice, hoy es el día agradable para el Señor. Hoy es el día en el cual tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados. El tema central del Apocalipsis es Cristo. Y el mensaje del Apocalipsis es un llamado a la iglesia a confiar en el Señor, a esperar en su gracia. El Señor está al control. La maldad aumenta, el Señor está al control. No nos desalentemos. Pero por otro lado es también un mensaje de esperanza, un mensaje de arrepentimiento para aquellos que aún no han puesto su confianza en Cristo, para aquellos que aún no han dado su vida al Señor, aquellos que no han reconocido que necesitan del Señor.
Tal vez en esta mañana alguien entre nosotros aún no ha entregado su vida a Cristo. Tal vez entre nosotros alguien sigue luchando con un corazón cargado de angustia, de dolor. Y esa angustia y ese dolor lo provoca su propia maldad, su propio corazón cargado de pecado. Dice aquí Pedro que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La semana que viene vamos a celebrar Semana Santa, ¿sí? Y vamos a recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Este sacrificio de Cristo en la cruz no fue simplemente una ejecución más. En aquel tiempo era la cruz, después más acá fue la guillotina. En el Far West, ¿sí? Las películas cowboy, era la horca. Bueno, no fue una ejecución más, sino que en la cruz el Hijo de Dios, Jesús, cargó mi pecado, mi maldad, aquellas cosas que me avergüenzan, aquellas cosas que no quiero que nadie se entere, que están en mi mente o en mi corazón o en mis acciones. Eso que me avergüenza, eso que me duele, es pecado. La Biblia dice pecado. Y Jesús vino a este mundo para pagar el precio de ese pecado, para pagar el precio de mi maldad. Él en forma de hombre, pero sin pecado. El justo, el bueno, el santo, murió por nosotros los pecadores. Y ese sacrificio de Jesús en la cruz nos abre las puertas al cielo. Ese sacrificio de Jesús nos abre las puertas ante el trono de Dios para alcanzar perdón. Pero la condición para entrar a este reino de Dios es el arrepentimiento. Arrepentirnos de todo corazón delante del Señor. Señor, te fallé. Señor, fallé a mi familia. Señor, fallé a mi amigo que confiaba en mí. Señor, perdóname. Perdóname por mi pecado. Te abro mi corazón para que vengas a mi vida. Finalmente, ya para ir terminando, versículo 8 al final, la voz que yo había oído del cielo, es decir, la voz de Dios, le dice a Juan: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel, porque el ángel tenía un libro abierto, ¿sí? Recordamos que en el capítulo 5 está el Padre, está Dios teniendo un libro, un rollo en su mano, pero ese rollo estaba cerrado, y estaba cerrado con 7 sellos, y ese libro es el que estamos ahora, que el único que tenía el poder para abrir el libro fue Cristo. Ese libro lo estamos viendo y desarrollando, ¿sí? Con estas trompetas, ¿sí? Con estos sellos que se fueron abriendo en primer lugar, con estas trompetas. Ese libro estaba cerrado. Ahora este libro está en la mano del ángel y es un libro que está abierto. Es decir, que este libro no contiene un mensaje oculto, sino que es un mensaje abierto para todo aquel que lo quiera leer. ¿Qué contiene este libro? Este libro abierto, ¿qué contiene? ¿Qué es? Aquel rollo cerrado, aquel libro cerrado, contenía juicio de Dios para todos aquellos que le resisten. El juicio de Dios para el tiempo final. Ahora este libro abierto en el cual todos podemos leer es el Evangelio, es la palabra de Dios. Este libro
que el ángel está teniendo como mensajero de Dios es la Biblia, es la palabra de Dios, es el mensaje del Evangelio. Por esa razón, en el versículo 9, Dios le dice: tómalo y devóralo. Te amargarán las entrañas, pero tu boca será dulce como la miel. Primero, la palabra de Dios es dulce cuando la recibimos, cuando la tomamos, porque es palabra de Dios en el cual nos habla de amor, de perdón, de misericordia, ¿sí? Pero en un momento la palabra de Dios es amarga. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios es amarga? Porque nos confronta con nuestra propia realidad, nos confronta con nuestra maldad. La palabra de Dios, dice Santiago, que es como un espejo en el cual nos reflejamos y vemos: ¡epa! No era tan bueno como pensaba yo. Yo me pensaba una buena persona, yo pensaba que era un buen vecino, pero la palabra de Dios está yendo muy profundo en mi corazón, como dice Hebreos 4:12, que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne los pensamientos, y ahí la palabra de Dios nos muestra que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos desesperadamente el perdón de nuestro Dios. Pero también la palabra de Dios es dulce y amarga para el que la proclama. Ven que al final del versículo 11 es nuevamente comisionado Juan, ¿sí?, a profetizar, a proclamar la palabra de Dios. Y el que proclama el Evangelio, el que anuncia, el que predica la verdad, no siempre es bien recibido. La experiencia de Jeremías, ¿sí? Jeremías, el profeta Jeremías, en un momento se lamenta delante de Dios: Señor, tú me diste tu palabra, la comí, fue dulce a mi paladar, pero me estoy quedando sin amigos, mis familiares me resisten. Y esa fue la experiencia de Jeremías. ¿Dónde terminó Jeremías? Olvidado en un pozo, allí olvidado, pero no olvidado por Dios. Hermanos, cuando damos a las personas y a nosotros mismos todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, no siempre vamos a recibir una carita sonriente. Nuestro compromiso es con el Señor y con su palabra, ¿sí? Y debemos dar todo el consejo de Dios. Debemos jugarnos por el Señor como lo hizo Jeremías, y el Señor finalmente lo bendijo, lo sostuvo. El gran desafío en este mundo, en este tiempo, ¿sí?, es justamente no agradar al mundo, sino agradar a Dios. Y aún entre nosotros, hermanos, en muchas iglesias la Biblia se cierra y se dan pensamientos humanistas, se dan lindas ideas, se pasa mucho tiempo de alabanza, pero la Biblia se cierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es dulce, pero en ocasiones amarga. Y cuando amarga nuestro corazón la palabra de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos y ajustar nuestra vida a su palabra, para que nuevamente vuelva a ser dulce, para que nuevamente vuelva yo a gozarme, ¿sí?, del Señor, de su palabra.
¿Cuánto había en este capítulo 10? ¿Y cuánto más hay? Tenía más citas, pero se me fue la hora, así que vamos a terminar con una oración. Señor amado, te damos gracias, 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 Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este libro abierto, Señor, en el cual podemos venir, Señor, y reflejarnos, encontrarnos allí en tu palabra, reflejados. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos, Señor, palabras de aliento, de fortaleza. Encontramos, Señor, en tu palabra, Señor, que tú, Señor, estás a nuestro lado, que tú nos respaldas, que tú nos sostienes. Señor, te ruego en esta hora humildemente, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, bendice a cada familia, bendice, Señor, cada hogar. Señor, que tu palabra en nuestras vidas y en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Señor, permanezca abierta para que ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor, humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén.